Nadie de mi familia ha recordado que hoy cumplo 70 años. El teléfono, mudo sobre el aparador de roble que yo mismo pulí hace una vida, parece una reliquia de un mundo que ya no se comunica conmigo. He horneado un pequeño bizcocho con la receta de Marta, y su aroma a limón y canela llena una cocina dolorosamente vacía. La traición no ha sido un acto violento, sino este silencio denso, esta ausencia que lo ocupa todo, que me confirma que para ellos ya no soy un padre sino una partida en su presupuesto mensual. Me he pasado el día mirando por la ventana, esperando el sonido de un motor que nunca llegó. Pero lo que ellos no saben, es que este olvido no será mi final, sino el principio del suyo. Alguien más sí llamó a mi puerta, y con él trajo la llave para cerrar este capítulo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Vivo en la misma casa que levanté con estas manos en las afueras de Madrid, un refugio que ahora se siente más como un mausoleo. Cada rincón guarda el eco de Marta. El aire todavía huele a la madera de pino que cortábamos juntos en el taller, a su sopa de cocido de los domingos, y sobre todo, a esta soledad penetrante que se ha convertido en mi única compañera. Desde que ella se fue, hace ya 5 largos años, el silencio ha cambiado de textura. Ya no es paz, es abandono. Me siento como un mueble más de la casa, una vieja cómoda en mi propio museo de recuerdos, cubierto por una fina capa de polvo que nadie se molesta en limpiar. Cada objeto es un ancla a un pasado que se siente más real que este presente vacío y suspendido en el tiempo. Mis manos, antes firmes y capaces de levantar vigas maestras, son ahora un mapa de nudillos artríticos y manchas de barniz. Ya no tienen fuerza, pero guardan la memoria de cada clavo, de cada junta ensamblada. Soy carpintero, aunque ahora solo de recuerdos. Cada mañana, mi ritual es el mismo. Me siento en el sillón de orejas de Marta, ese cuya tela está gastada justo donde ella apoyaba la cabeza al leer. Desde allí contemplo el jardín, esperando un coche que rara vez llega, una visita que siempre se pospone para una ocasión más conveniente. La tristeza no es un torrente que arrasa, no, es más bien una llovizna fina y persistente, una humedad helada que se te va calando en los huesos hasta que sientes que el frío nace desde dentro, desde el tuétano mismo del alma. Tengo 2 hijos, o al menos eso dicen los papeles. Carlos, el mayor, es lo que el mundo llama un ejecutivo de éxito. Siempre va enfundado en trajes caros que parecen una armadura contra cualquier emoción genuina, y habla por su teléfono móvil con una urgencia que jamás me dedica a mí. Sus llamadas son telegráficas, funcionales como si estuviera cerrando un trato. Su esposa, Elena, es un torbellino de sonrisas ensayadas y frases hechas. Papá Julián, qué bien te vemos, me dice, mientras sus ojos afilados y rápidos recorren la casa, no para admirar mi trabajo, sino para tasar el valor del terreno, para calcular los metros cuadrados de su futura herencia. Su amabilidad es una herramienta, tan fría y precisa como un bisturí, y yo soy el paciente del que esperan extraer un beneficio. Luego está Sofía, mi niña. O la que fue mi niña. La recuerdo con coletas corriendo por el taller, con las manos manchadas de serrín intentando imitarme. Ahora es una mujer adulta, abrumada por sus propias hipotecas, y por un marido, Ricardo, que le ha enseñado que el pragmatismo es una virtud superior al afecto. La ha convencido de que las visitas son una pérdida de tiempo productivo, y que el cariño se demuestra con una transferencia a fin de mes. Mis nietos, Hugo y Carla, son 2 completos extraños. Conozco sus voces a través de los altavoces del teléfono y sus caras por las fotos que sus padres cuelgan en redes sociales. Mi relación con ellos es un apunte en mi cuenta bancaria. El campamento de verano, las clases de piano, la última consola. Soy su patrocinador, no su abuelo. Todo lo que he tenido, se lo he dado. La memoria es un cincel afilado, y hay recuerdos que no se borran. El día de la boda de Sofía, por ejemplo. Ella soñaba con un banquete de cuento de hadas, con un vestido de princesa, y yo no podía negárselo. Para pagarlo, vendí el pequeño olivar que había heredado de mi padre en el pueblo. No era una gran fortuna, pero era mi refugio, el único trozo de tierra que me conectaba con mis raíces. Mientras ella bailaba feliz, radiante en su noche perfecta, yo sentía en las palmas de mis manos el vacío de esos árboles, el peso de la tierra ausente. Le di su sueño, pero a cambio sentí como una parte de mi propia historia se convertía en ceniza, en un recuerdo vendido al mejor postor.
para que Carlos pudiera cursar ese máster en el extranjero que, según él, era la llave de su futuro, hipotequé esta casa por segunda vez. Las noches se alargaban en el taller, aceptando encargos extra, lijando y barnizando hasta que la espalda se me partía en dos. Aún siento esa quemazón en las lumbares cuando cambia el tiempo, pero la imagen que me persigue es la de Marta y yo, sentados en la mesa de la cocina una noche tardía. Hacíamos cuentas sobre un trozo de papel de estraza, con el lápiz de carpintero mordido por la tensión. Fue ella quien lo decidió. Sus pendientes de oro, los que le había dejado su madre, se venderían para la entrada del piso de Carlos. Por los hijos, lo que sea, Julián, me dijo con la voz firme. Y yo asentí, porque su sueño era verlos volar. Y hoy, aquí estoy, 70 años después, con la mesa de la cocina puesta para uno. La tarta sigue intacta, su dulce aroma es casi un insulto en medio de este silencio de tumba. Este abandono es la suma de todos aquellos sacrificios, la respuesta a una vida de entrega. A mediodía, la espera se hizo tan densa que me despisté. Dejé el fuego del gas encendido sin darme cuenta, y solo el olor acre y peligroso me devolvió a la realidad. No era solo el gas lo que olía a peligro, era la certeza cristalina de que si algo me ocurriera, si esta casa ardiera, o yo simplemente dejara de respirar, ellos no se enterarían por una llamada de un vecino, sino por la notificación del banco, informando que la transferencia mensual no se ha realizado. Me he convertido en eso, una transacción automática. A las 6 de la tarde, cuando ya había perdido toda esperanza y el sol teñía el cielo de un naranja melancólico, sonó el timbre. Por un instante, un estúpido y terco instante, mi corazón dio un vuelco. ¿Sofía? ¿Carlos, arrepentido a última hora? Corrí a la puerta con una torpeza que no recordaba en mí. Pero no era ninguno de ellos. En el umbral estaba Ramón, mi abogado, un hombre de pocas palabras pero de una rectitud insobornable. Sostenía una botella de buen vino y una pequeña caja envuelta con un lazo sobrio. «Felicidades, don Julián», dijo con su formalidad habitual, aunque en sus ojos había una calidez que llevaba todo el día anhelando. 70 años no se cumplen todos los días. Su simple presencia era un bálsamo, y a la vez, el espejo más cruel de mi soledad. Dentro de la caja había una pluma estilográfica, negra, pesada, con detalles plateados, un objeto elegante, de otra época, como yo. Por si necesita poner al día algún papel importante, dijo Ramón, con una delicadeza que lo decía todo sin necesidad de más explicaciones. Entendía mi situación, el porqué de mi soledad en un día como hoy. En ese preciso instante, mientras sostenía el peso de la pluma en mi mano, la rabia y el dolor que me habían consumido durante horas se disolvieron. Se transformaron en una claridad helada, cortante como un diamante. He sido un buen padre, sí, pero un pésimo inversor emocional. He construido un hogar para una familia que solo ve en él un activo inmobiliario. El luto por los hijos que creí tener ha terminado. Ahora, empieza la planificación. Ramón se ha marchado hace apenas unos minutos, y su discreto coche ya ha desaparecido al final de la calle. El silencio ha regresado, pero es diferente. Ya no pesa como una losa de cemento, sino que vibra con una energía nueva, una quietud expectante. Sigo sentado en el sillón de Marta, con la botella de vino que me ha traído sobre la mesita, aún sin abrir, como un testigo mudo de la decisión que he tomado. La pluma sigue en mi mano, su frío metal es un ancla a esta nueva realidad. El aroma a limón del bizcocho se mezcla ahora con el olor a polvo y a madera vieja, y ya no me parece un perfume triste, sino el aroma de un escenario que está a punto de cambiar. Ya no soy una víctima de su olvido, soy el arquitecto de mi propia justicia, y esta casa, mi casa, será el teatro de operaciones. Me levanto y mis rodillas protestan con un crujido sordo, el sonido habitual de mi vejez. Pero esta noche, el dolor físico se siente lejano, eclipsado por la lucidez que me inunda. Recorro el pasillo a oscuras, mis dedos rozando la pared con textura de gotelé que pinté con Marta una primavera lejana. Cada objeto que toco, el aparador de roble, el marco de una fotografía familiar que ahora me parece una farsa, ya no evocan la misma melancolía. Antes eran reliquias, ahora son pruebas. Pruebas de mi trabajo, de mi vida, de mi propiedad. Me detengo ante el espejo del recibidor. La luz de la farola de la calle dibuja la silueta de un anciano, sí, pero mis ojos ya no reflejan la espera ni la súplica.
Hay una dureza en ellos que no reconocía. Es la mirada de un hombre que ha dejado de ser invisible para sí mismo. La memoria no es un álbum de fotos que uno ojea por placer. Para mí, es una veta en la madera, una textura que siento bajo las yemas de los dedos. Es el olor a resina de pino en un día de verano de 1972. Cuando Marta y yo, recién casados, compramos el terreno. Éramos jóvenes, teníamos más sueños que dinero, y la vida era una promesa que se renovaba cada mañana con el sabor del café barato y el tacto de su mano en la mía. Construir esta casa no fue un proyecto, fue un juramento. Cada ladrillo que coloqué, cada viga que tallé, era una palabra de ese juramento. Os daré un refugio, un futuro, una base sólida, sobre la que podáis levantar vuestras propias vidas. Yo sería el cimiento invisible sobre el que todo lo demás descansaría. Recuerdo nuestro primer piso de alquiler en Carabanchel, 2 habitaciones húmedas con vistas a un patio interior donde la ropa tendida nunca terminaba de secarse. Marta convertía la escasez en milagro. Hacía un guiso con 4 patatas y un trozo de chorizo que nos sabía a banquete real. Por las noches, compartíamos una cama estrecha que se hundía por el centro, y susurrábamos nuestros planes en la oscuridad. Hablábamos de hijos, de un jardín, de la dignidad del trabajo bien hecho. Nunca nos prometimos riquezas, solo lealtad. Solo el esfuerzo compartido. Su risa era el único lujo que necesitábamos, y llenaba aquellas paredes desnudas de un calor que ningún radiador podría haber generado. Aquellos años no fueron de pobreza, fueron de siembra. Estábamos plantando las raíces de una familia en la tierra más fértil que existe, el amor correspondido. Cuando nació Carlos, el taller se convirtió en mi segundo hogar. El olor a serrín y a disolvente se me impregnaba en la piel, en el pelo, y Marta decía que olía a hombre trabajador. Recuerdo pasar cada día por delante de una juguetería que exhibía un caballo de madera balancín, con su crin de cuerda y sus ojos pintados. Era una fortuna inalcanzable. Así que, durante semanas, me quedé hasta tarde en el taller, tallando en secreto un caballo con restos de madera de roble. No era tan perfecto, sus formas eran más toscas, pero le lijé cada astilla hasta dejarlo suave como la piel de un melocotón. La mañana de su primer cumpleaños, se lo di. Sus manitas regordetas se aferraron a la madera, y su risa fue la recompensa más grande de mi vida. Le había dado un trozo de mi tiempo, de mis manos, de mi alma. Con la llegada de Sofía, la casa se llenó de un tipo diferente de caos, uno más dulce y agudo. Los recursos se estiraban hasta volverse transparentes. La ropa de Carlos, remendada con una habilidad de cirujana por las manos de Marta, pasaba a Sofía. Los juguetes eran compartidos, a veces a regañadientes. Pero nuestras comidas, aunque sencillas, nunca faltaron. El cocido de los domingos era sagrado. El aroma llenaba la casa desde primera hora y nos reunía a todos alrededor de la mesa. Una mesa que yo mismo había construido, lo suficientemente grande para que cupieran nuestros cuerpos y nuestros sueños. Nunca les dijimos, esto es un sacrificio. Ellos veían normalidad, veían un plato lleno, una cama caliente, un beso de buenas noches. La promesa no necesitaba palabras, se demostraba en la rutina, en la constancia de nuestro cuidado. Vendimos el piso de Carabanchel, y con los ahorros de una década y la primera hipoteca, empezamos a levantar esta casa. Cada fin de semana, cada hora libre, era para esto. Yo, con el martillo y el nivel. Marta, con la brocha o trayéndome un vaso de limonada helada en pleno agosto, con la cara manchada de pintura y una sonrisa que borraba todo mi cansancio. Mis manos se llenaron de callos y cicatrices. La espalda empezó a pasarme factura. Pero cada pared que se alzaba, cada ventana que colocaba, era una victoria. Era la materialización de nuestra promesa. Cuando por fin terminamos, y giré la llave en la cerradura por primera vez, no sentí solo orgullo. Sentí que les había entregado una fortaleza, un castillo construido no con piedra, sino con la argamasa de nuestro amor, y nuestro esfuerzo incansable. Pero las fortalezas necesitan mantenimiento, y los hijos crecen y sus necesidades se vuelven más caras. Las universidades, los másteres, las bodas. La segunda hipoteca llegó con el máster de Carlos. Y la venta de las joyas de Marta, con la entrada de su primer piso. Jamás olvidaré su rostro aquella noche en la cocina, abriendo su pequeño joyero de terciopelo. Sacó los pendientes de oro que le había dejado su madre, su único vínculo material con ella. Por los hijos, Julián,
Lo que sea, me dijo. Y su voz no tembló. Me los puso en la palma de la mano y aquel oro me pesó más que el plomo. No fue una petición suya, fue una decisión conjunta, silenciosa. Otro ladrillo más en el edificio de su futuro, financiado con los pedazos de nuestro pasado. Y yo asentí, porque su sueño de verlos volar era también el mío. Y ahora, estas memorias ya no duelen, se han convertido en las pruebas de un juicio que celebro en la soledad de mi salón. Cada recuerdo es un documento, un recibo de una deuda que nunca fue reconocida. No siento rencor por el hombre joven que fui, ese que se vació para llenar las vidas de otros. Le compadezco un poco, pero también le admiro la fortaleza. Él construyó esta casa con sus manos, y yo, el hombre viejo en el que se ha convertido, voy a proteger su legado. La pluma que me regaló Ramón se siente como la herramienta definitiva. No es un martillo para construir ni un cincel para tallar. Es un instrumento de precisión, frío y exacto, con el que voy a firmar no un final, sino un ajuste de cuentas. La tinta negra será el punto final a una historia de entrega unilateral. El timbre sonó al día siguiente, a media mañana. Era un sonido que ya no esperaba, y por eso mismo me sobresaltó. Eran Carlos y Elena. Sofía no había venido, su voz se materializó a través del altavoz del móvil de su hermano, una cascada de excusas atropelladas sobre el trabajo y los niños, rematada con un, ya te llamaré con calma, papá, felicidades atrasadas. Me entregaron una caja envuelta en un papel brillante. Dentro, un jersey de un color indefinido, de esos que se venden por lotes en los grandes almacenes. Su amabilidad era pegajosa, antinatural. Elena no paraba de moverse, recolocando un cojín, pasando un dedo por una estantería. Esta casa es tan grande para ti solo, Julián, dijo con una falsa compasión, que no ocultaba el brillo tasador de su mirada. Yo me limité a observar, a servirles un café que no habían pedido, sintiendo cómo mi silencio se convertía en un escudo. Después de un rato de conversación vacía sobre el tiempo y la salud, Carlos carraspeó y adoptó ese tono grave que usaba en sus reuniones. Sacó una carpeta de su maletín de piel. Papá, hemos estado preocupados por ti, por tu futuro, empezó, mientras Elena asentía con la cabeza, como una muñeca de resorte. Queremos facilitarte las cosas. Deslizó sobre la mesa de centro, la misma sobre la que Marta dejaba sus libros, unos documentos grapados. Es un poder notarial. Para que podamos gestionar tus cuentas, la casa. Es para protegerte, para que no tengas que lidiar con el papeleo. Leí la primera línea. Cesión total. El aire se volvió denso, irrespirable. La traición ya no era una ausencia, era un contrato. Sus rostros, ansiosos y expectantes, eran la prueba final. En ese instante, mirándolos, sentí como el último hilo de afecto que me unía a ellos, se rompía para siempre, con un chasquido mudo y definitivo. No les respondí nada. Simplemente recogí los papeles de la mesa con una calma que pareció desconcertarlos más que cualquier arrebato de ira. Les ofrecí una segunda taza de café, que rechazaron con una prisa repentina, como si el aire de la casa se hubiera vuelto tóxico para ellos. Los acompañé hasta la puerta, manteniendo en mi rostro una máscara de amable senilidad, la misma que ellos habían esperado ver. Mientras el coche de Carlos se alejaba por la calle, dejando tras de sí una estela de polvo y arrogancia, yo sostenía su propuesta en la mano. No la rompí. Subí a mi taller, abrí el cajón de los bocetos y la guardé bajo un viejo plano de una cuna que nunca llegué a construir. Sería el primer documento de mi archivo, la prueba A en un juicio que solo yo presenciaría. Luego, cogí el teléfono y marqué el número de Ramón. Ramón, soy Julián, dije. Creo que ha llegado el momento de estrenar su pluma. A la mañana siguiente, entré en la sucursal del banco con un propósito que no sentía desde que puse el último azulejo en el baño de esta casa. El aire acondicionado zumbaba con una indiferencia mecánica, y la empleada que me atendió tenía una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Me senté frente a ella, erguido, y expuse mi petición con una voz clara y firme, desprovista de cualquier temblor. Cancelar las 2 transferencias automáticas mensuales. A nombre de Carlos y de Sofía. La chica tecleó en su ordenador sin hacer preguntas, su rostro era un lienzo en blanco. Mientras ella imprimía los formularios, yo observaba mi reflejo en la mampara de seguridad que nos separaba. Ya no veía a un anciano frágil y olvidado, sino a un hombre recuperando el control de su propia firma.
Estampar mi rúbrica en aquellos papeles fue como retirar 2 ladrillos de una carga que llevaba demasiado tiempo soportando sobre mis hombros. Salí del banco sintiéndome más ligero, respirando un aire que parecía nuevo. De vuelta en casa, el silencio ya no era un enemigo. Era un aliado, un espacio en blanco sobre el que podía empezar a dibujar mis propios planes. Me dirigí directamente al taller, mi santuario. El olor a serrín y a trementina me recibió como un viejo amigo. Mis manos, aunque artríticas, se movieron con una seguridad ancestral sobre las herramientas. No para destruir, sino para transformar. Comencé a desmontar con cuidado la gran mesa del comedor, esa que construí para las celebraciones familiares que ya no existían. Cada tornillo que quitaba, cada tabla que separaba, era un acto deliberado. La madera de roble, maciza y noble, no merecía ser el escenario de futuras reuniones hipócritas. Con esas mismas tablas, decidí que construiría algo para mí. Un banco para el jardín, quizás. Un lugar donde sentarme solo, no a esperar, sino a contemplar el fruto de mi propia y recuperada libertad. El siguiente paso requería una delicadeza distinta, una precisión emocional. Subí al desván, un lugar que guardaba los estratos de nuestra vida familiar. El aire olía a polvo y a naftalina. Allí, en viejas cajas de cartón, estaban sus infancias empaquetadas. El caballo de madera de Carlos, las muñecas de trapo de Sofía, sus cuadernos del colegio llenos de faltas de ortografía y sueños infantiles. No sentí nostalgia, sino una extraña paz de forense. Con una meticulosidad casi quirúrgica, empecé a embalar cada objeto en cajas nuevas, más resistentes. Escribí sus nombres en el exterior con un rotulador negro y grueso. Carlos, Sofía. No era un acto de repudio sino de orden. Estaba archivando el pasado, convirtiendo los recuerdos en un inventario cerrado. Cuando volvieran, porque volverían, se encontrarían con su propia historia sellada, lista para ser recogida. Una herencia en vida que tendrían que decidir si querían cargar. Esa noche, me senté en el escritorio de roble que mi padre me ayudó a construir cuando era un chaval. La única luz era la de un flexo que iluminaba una hoja de papel en blanco. Saqué la pluma que me regaló Ramón. Su peso en mi mano era reconfortante, sólido, definitivo. La destapé y el plumín de plata brilló por un instante. No había rabia en mi corazón, solo una claridad absoluta, una justicia serena. La tinta negra fluyó sobre el papel con una suavidad inesperada, y las palabras empezaron a formarse, no como un acto de venganza, sino como el testamento de un hombre que por fin había entendido el verdadero valor de su legado. No se trataba de desheredarlos, eso habría sido demasiado simple, demasiado burdo. Se trataba de legar el fruto de mi vida, el sudor de mis manos, y el amor de Marta, a quien realmente supiera apreciarlo. Cada letra era un clavo final en el ataúd de su indiferencia. El teléfono sonó una semana después. Era Carlos. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, sonaba tensa. Papá, ha habido un problema con el banco. La transferencia para el colegio de los niños no ha llegado. Su tono no era de preocupación, sino de fastidio, como si yo fuera un electrodoméstico averiado. No, Carlos, no ha habido ningún problema, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. He cancelado las transferencias. Todas. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea, un vacío cargado de incredulidad y rabia contenida. Pude imaginar su rostro congestionándose. Pero, ¿por qué? ¿Estás bien? Sofía y yo iremos a verte este fin de semana para arreglarlo. Su preocupación era una herramienta mal afilada. No hay nada que arreglar, dije, mi voz suave pero firme como el roble. Pero podéis venir. Hay algunas cosas vuestras que deberíais recoger. Llegaron el sábado, los 4. Carlos y Elena, Sofía y Ricardo. Sus rostros eran una mezcla de impaciencia y condescendencia, listos para una batalla que creían ganada de antemano. Les recibí en la puerta y sin decir palabra, señalé el porche. Allí, apiladas y ordenadas estaban las cajas con sus nombres. Observé cómo las abrían, cómo sus manos tocaban el caballo de madera, los cuadernos, los restos de un pasado que ellos mismos habían devaluado. Pero la confusión en sus ojos no se convirtió en comprensión, hasta que Sofía levantó la vista y vio la placa nueva, atornillada a la pared, junto a la puerta principal. Una placa de latón pulido, brillante bajo el sol de la mañana, decía, Hogar y taller de Julián y Marta, futura sede de la Fundación para Jóvenes Artesanos.
No necesité decir nada más. Sus caras, descompuestas, lo dijeron todo. Me di la vuelta y me senté en mi banco nuevo. En mi jardín, bajo el mismo sol que me había visto construirlo todo. Por fin, en mi casa, reinaba mi paz. El sol se retira lentamente del jardín, tiñendo las hojas del viejo roble con un dorado melancólico que ya no me duele. Estoy sentado en el banco, el que he construido con la madera de las cenas familiares que no volverán. Mis manos, ahora en reposo sobre la veta suave del roble, ya no esperan el peso de una herramienta ni el tacto de una mano que no llega. Desde el jardín vecino, me llega el eco de las risas de unos niños, un sonido limpio y despreocupado que flota en el aire y se disuelve sin dejar rastro de amargura en mí. No es mi pasado ni mi futuro, es simplemente el ahora. Cierro los ojos, y siento la última caricia del calor en mi cara. Por primera vez en muchos años, el silencio de mi casa no es un vacío que me devora. Es mi espacio, es mi paz.